señor coronel en retiro José Luis Esparza, candidato a la vicepresidencia de la República por el Partido Verde Oxígeno. Candidato, bienvenido a Teleantioquia, nos alegra tenerlo por acá. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Siempre será muy grato venir a estas tierras antioqueñas, donde no he sido orgánico de ninguna unidad de acá, pero al estar en un componente de orden nacional, de búsqueda de objetivos de alto valor, como se expresa la doctrina de lo militar, muchas veces coincidimos acá en la región, particularmente en lo que es la región del Magdalena Medio. Es muy grato estar en Medellín. Bienvenido. ¿Usted es de dónde, coronel? Yo soy de Bucaramanga, Santander. Ah, Nací allí, pero me crié en un pequeño pueblo donde mi mamá trabajaba en la Caja Agraria. Viví allí alrededor de 13, 14 años, luego me fui a estudiar a Barrancabermeja, pero en síntesis santandereano. Es la fórmula a la vicepresidencia de la República de la candidata Ingrid Betancourt. Hay muchos asuntos de coyuntura y de propuesta de gobierno que queremos conversar con usted en estos 20 minutos, coronel en retiro, candidato a la vicepresidencia. Pero usted solicitaba un espacio para hacer una claridad respecto a una sección que tenemos en Consejo de Redacción que se llama La Frase, y en la frase citamos algunos elementos de la agenda informativa o regional o nacional que consideramos importantes, y aquí en esa sección fue citado usted alguna vez. Cuéntenos qué quiere corregir o aclarar esta mañana. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Por supuesto. Claro. Y por permitírmelo. Pues el equipo de prensa tiene unos elementos de búsqueda de información y nos sorprendimos cuando apareció un tuit que yo lancé, obviamente, y que está en mis redes. A propósito, los invito a seguirla en Twitter, que es donde me expreso respecto a los temas de campaña, que es JL Esparza G, donde yo le estaba contestando al periodista Gonzalo Guillén, quien estaba afirmando que nosotros nos habíamos unido o que había una reunión o una posible aproximación de Ingrid Betancourt y con el señor expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ya recordamos esa frase. Un tema bastante seguido por ese momento. Sí. Entonces, pues lo extraño del caso es que yo le estaba contestando al periodista Gonzalo Guillén, quien lo afirmó en su cuenta @Heliodóptero. Hace mucho tiempo yo he invitado a este periodista Gonzalo Guillén a raíz de un documental que se llama Operación Jaque, una mentira, lo señala el documental. Y pues ahora que yo pude salir del anonimato, eso le ha causado mucho dolor a la gente que participó en Jaque, ¿no? La Operación Jaque, pues, que tiene una relación también con el efecto de la campaña, ocurrió ya el 2 de julio cumpliría 14 años, y la operación planteó unas circunstancias que se volvieron polémicas, que a quienes la desarrollamos, yo me mantuve en el anonimato siempre. De hecho, ahora los medios me señalan como cerebro. Yo no soy ningún cerebro de la Operación Jaque. Hice una parte que fue dirigir el equipo que bajó a tierra por ella. Pues la gente lo ve, la espectacularidad de la acción, pero detrás de ello hay un gran trabajo de muchísimas personas de inteligencia técnica y de todo el ejército, ¿no? De las fuerzas especiales, la aviación del ejército y como tal. Pero eso se prestó para un efecto de la partidización, porque es que aquí yo quiero dejar claro que la concepción de los militares dentro del conflicto, la política es parte activa de cualquier institución, pero el tema de partidización sí es un poco más complejo y tiene otras connotaciones en el presente, como ustedes bien saben, pero pues empezaron a señalarse si la operación se hizo por parte de el presidente Uribe o el expresidente Santos, cualquiera de los dos, cuando realmente fue un trabajo desarrollado desde el trabajo de inteligencia técnica. Entonces, con el periodista Guillén yo le he estado como generando un reto a través de Twitter, confrontando con él, sí. Me encantaría que aclaremos lo que usted piensa de Jaque, porque eso fue lo primero que me pidieron todos los compañeros de las diferentes especialidades, ¿no? O sea, cómo politizar una operación que es de los colombianos, que es del ejército particularmente. Entonces yo contesté ese tuit porque él dice, que la candidata se unió, entonces yo le contesté, ahora estamos con la candidata Ingrid, pero tal vez alguien acá lo vio y entonces de pronto no vio que el pedacito de arriba,
pero de verdad que yo les agradezco, ustedes tan cordiales, los paisas como siempre, que pues una cosa de estas que se puede convertir en, oiga, pasemos el reclamo, el equipo de prensa habló con ustedes y por eso me permiten este espacio para aclararlo. Y muchísimas gracias por hacerlo, ¿no? No, ni más faltaba. Queda suficientemente aclarado la situación. Yo me refería a él porque ese documental nos ha causado mucho dolor y nosotros en silencio siempre, tal vez pidiéndole algún momento que se le contestase a él, pero pues la fuerza dice, no tenemos que contestarle a alguien. Ni más pero faltaba, sí se coronel. prestó a interpretaciones equivocadas, porque recordará usted que generó mucho revuelo ese anuncio del acercamiento de Ingrid Betancourt con el expresidente. Sí, ahora la circunstancia de Ingrid al respecto, también me permito aclararla y gracias. Esto se centra específicamente, Ingrid planteó la posibilidad de hablar dentro de un pacto anticorrupción. La gente plantea muchas veces su posición frente a las maquinarias de la corrupción. Expresamente ella lo plantea desde lo electoral. Y en ese momento estábamos haciendo un space con un muchacho y él dijo, oiga, yo quisiera que usted almorzara con el presidente Uribe. Tal vez él lo tiene en sus conexiones, un estudiante de la Javeriana. Y contestó el muchacho que el presidente dice que no tiene un espacio para almorzar. Entonces, luego de eso, como que surge un tuit del presidente Uribe donde no, a la doctora Ingrid la apreciamos, a Ingrid le preguntan, ¿y usted qué piensa de él? Yo no, pues yo tengo un agradecimiento porque en su gobierno ocurrió mi rescate. Entonces, son más elementos de la politización de la operación Jaque, llamémosle así, partidización para mí es la mejor expresión, pero no lo estábamos en una alianza. Entonces ocurre el tuit, yo contesto y bueno, vale, creo que la historia queda cerrada. Gracias. Y por supuesto aquí siempre habrá espacio para aclarar y conversar estas cosas, como además hay espacio fijo, abierto para todos los candidatos a la presidencia y todos los aspirantes a la vicepresidencia que nos quieran acompañar. El espacio, coronel, es de 20 minutos y ya nos gastamos como 5. Vamos a asuntos puntuales. A mí me gusta tocar temas de coyuntura y en la coyuntura hay dos cosas, pero me voy a jugar por una, falsos positivos. Usted es un coronel retirado del ejército y ha visto todo lo que ha ocurrido luego de la sesión de la JEP esta semana. ¿Cuál es su planteamiento y el de su campaña, el de Ingrid Betancourt y la propuesta que ustedes tienen para Colombia frente a los falsos positivos? Bueno, un tema obviamente imposible de no abordar y más con lo que acaba de pasar en la JEP. El proceso de negociación permitió establecer los elementos de la justicia transicional desde la perspectiva de verdad, justicia, reparación, garantía, no repetición, centrado sobre la víctima. Esto nos ha llevado a lo que está pasando en la JEP, la declaración de muchas personas que estuvieron vinculadas. Esta semana pasó un suceso de los más complejos dentro del conflicto, lo que aconteció sobre todo con la Brigada 30, en ese momento actualmente Brigada 30, y la Brigada Móvil 2 que estaba allí en norte de Santander. Estos elementos muestran la complejidad del conflicto, de lo que se vivió, donde la gran discusión, yo tuve que trabajar en esto en el año 2013, más o menos, desde la perspectiva de la memoria histórica, y hay un elemento importante que se llama la reconciliación. Pienso que los temas de la justicia especial para la paz, que están determinados en un acuerdo y que deben cumplirse, no deben ser el efecto de la polemización porque se centra en las víctimas. Pero aquí viene una parte importante que rodea todo ese componente y es la reconciliación. Entonces, cumplir los acuerdos, pero fundados en la reconciliación, es un aspecto fundamental del conflicto. Lo que acontece con los falsos positivos son unas verdades que tienen que decirse, que tienen que confesarse, pero que no fueron una política, la viví yo, nunca recibí una orden de este tipo. O sea, lo que se quiere hablar es de una sistematización desde la perspectiva de órdenes políticas. Yo debo señalar que nunca recibimos una directiva de este tipo, ¿sí? Había la presión por los resultados, hay una directiva que plantea el efecto de los resultados y la importancia de darlos,
porque pues finalmente el conflicto también se define en cifras, pues no es el componente esencial de las guerras contra insurgentes o las guerras asimétricas o híbridas que son el componente actual, tal como lo estamos viendo que ocurre con la defensa de los ucranianos. Es una guerra asimétrica porque no les queda otro camino al tener que haber recibido la invasión rusa, pues el componente de las ciudades como sistema defensivo en lo híbrido es el combate más complejo que se puede vivir. Los falsos positivos tuvieron conductas que podrían sí llamarse de los niveles superiores hasta abajo en una dimensión muy compleja, que llevaron a que personas desarrollaran acciones como las que pasan en Norte de Santander y que son muy condenables. El efecto es que esto tiene que contarse desde la verdad, pero sin los efectos de la política, porque si no, no puede ocurrir la reconciliación. Yo recordaba ayer cómo de subteniente veía los conflictos. Mi primer compañero de promoción muere en La Guajira en unas viejas guerras de herencias ancestrales. Entonces los falsos positivos marcaron un capítulo muy difícil de la guerra, pero no podemos generalizar a todos los componentes de la fuerza pública. Esto puede asociarse con el tema de Putumayo. Estos falsos positivos llevaron a mucha gente, compañeros de mi promoción por ejemplo, a la cárcel, pero nosotros no podemos hablar que estamos viviendo un nuevo efecto de los falsos positivos con los sucesos del Putumayo, que también son sucesos de coyuntura. Las acciones del Putumayo para mí muestran que las tropas hoy en día inclusive han bajado un poco su eficiencia, con preocupación lo notamos, por el temor a desarrollar las acciones y verse vinculados a acciones. Aquí lo que encontramos es el principal elemento de la policía judicial que tiene que estar presente, la extensión del Estado a las regiones de esas tres Colombias. Nosotros tenemos una Colombia de las grandes ciudades, una Colombia de las regiones y la Colombia profunda a donde no llega el Estado. Esto se ve nomás en el efecto de motos. Usted en Bogotá puede poner la legislación que quiera de motos, se cumple, discusiones, tal vez aquí en Medellín los guardas de tránsito lo cumplen, pero cuando usted lo lleva a municipios pequeños, a Guachica, usted ya empieza a ver la falta de Estado. Y cuando usted va a estas regiones mucho más profundas, pues nadie usa casco y no existe la autoridad para hacerlo. Esa es la muestra del problema y en la campaña lo tenemos ahí. Candidato, ¿cuáles son las reformas urgentes que necesita Colombia? Bueno, el eje de la campaña nuestra se centra en la corrupción. La Contraloría habla aproximadamente de 50 billones de pesos que se pierden, la Fiscalía hace unas aproximaciones de 90 millones, Transparencia Internacional con sede en Colombia habla de otros renglones y realmente el problema de la corrupción está enquistado en los colombianos. Nosotros no planteamos hacer una reforma tributaria, tampoco modificar los temas del IVA, pero si no pensamos en recuperar los recursos de la corrupción, tenemos que desarrollarlo en un proyecto que nosotros tenemos con 5 elementos fundamentales que hoy en día pueden controlarse con la ciencia de datos, la inteligencia artificial y el blockchain, para que no sean las personas las que decidan muchas veces en la contratación o en la selección. Yo veo que tú estás leyendo un libro fantástico de Michael Sandel. Estaba mirando, sí, señor. Sí, me encanta ese libro, La tiranía del mérito. Es el que hoy vamos a recomendarle a nuestra audiencia. Y a propósito, me encanta este libro porque lo he tenido como referente y hoy en día pensamos en que la meritocracia es el elemento. La Constitución lo plantea en la Comisión Nacional del Servicio que debe activarse. Otra reforma importante, un elemento que está fuera de lo constitucional del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo y de lo Legislativo, pero tiene que tener unas reformas importantes para que se desarrollen. Consideramos que la reforma a la justicia también es muy importante. Si no tenemos una reforma a la justicia, yo tengo mucho aprecio por fiscales, jueces, policías judiciales que me ayudaran en el transcurso de mi carrera, por eso yo no tengo problemas de este tipo de temas de falsos positivos, pero el país necesita con urgencia una reforma estructural. A uno le preguntan por qué, yo le digo, pues fácil, mire los índices de impunidad. Son altísimos. En el caso de la corrupción plantean un 50% de personas que nunca son condenadas, un 25% que de pronto pagan una pena no intramural y otro 25% que está centrado en personas que cumplen un máximo de 22 meses cuando se han robado cantidad de millones. Entonces, el robar ha sido un efecto importante y por eso el eje de nuestra campaña se llama Jaque a la Corrupción. Yo pensaría que esas dos cosas son supremamente importantes para el país. Coronel, hablemos de política. ¿Le gusta la política? ¿Ha metido ahí, no? Estoy en la política. Está de candidato a la vicepresidencia. Porque es que todo el mundo asocia la primera frase de Clausewitz, la guerra es la continuación de la política por otros medios. Cuando usted lo traduce del alemán directo, pues quiere decir otra cosa, como el caso de Ingrid cuando dice se fait violer. O sea, se hizo violar. La traducción directa no es buena, ¿no? Sí, no, y del alemán, para nada. lo que quiere decir Clausewitz es un componente de la guerra, pero es importante. Ahora le pido que se acerque un poco más al micrófono para escucharlo. Juan, su pregunta. Coronel,
Hoy siguen saliendo encuestas, todos los días salen encuestas. Las encuestas, técnicamente ustedes están abajo. Sí, así es. Eso, aparentemente, dicen los que saben, y no hay que ser un mago, daría que ustedes no pasarían a la segunda vuelta. Usted y su candidata Ingrid, pues su fórmula para la presidencia. ¿Qué va a pasar? ¿Han conversado usted con la doctora Ingrid? Bueno, nosotros que tenemos esta línea de anticorrupción, lo que usted ha dicho, este tema de justicia, todo esto, ¿con quién compagina más? ¿Con qué propuesta política se ve usted apoyando una vez no hayan pasado usted a segunda vuelta usted, Ingrid? Esta es la enésima vez que respondo la pregunta. Es una pregunta siempre planteada. Sí. Y se lo van a preguntar más en estos días. Es una pregunta planteada. Mire, yo asumo esta candidatura a la vicepresidencia porque pues con Ingrid he construido una amistad por obvias razones de los temas de secuestro, una discusión larga respecto a sus posiciones políticas. Yo estaba en la fuerza, no podía opinar de ello al efecto de la deliberancia que nos plantea la Constitución Nacional en su artículo 219. También me van a preguntar algo por ahí, yo sé más tarde. Es mi siguiente pregunta de coyuntura, coronel. A las 10:15. Si nos da tiempo, porque nos quedan 5 minutos. A las 10:15 toca preguntar. Entonces, vamos a gastar tiempo contestando. Entonces, esta circunstancia conlleva que nosotros, yo me identifico con las causas del centro. Generalmente todo el mundo piensa que el centro es esa concepción política que permite pensar en otra opción que no sea la polarización. La polarización en Colombia ha sido muy compleja para los efectos de las dos campañas, tanto de Federico Gutiérrez como de Gustavo Petro. Yo no puedo determinar que sean las campañas que están llevando a una cantidad de fake news. Te recomendaré, ya que te gusta leer esos libros, Fake News en Roma. Las fake news siempre han existido, lo que pasa es que ahora se transforman en los elementos digitales. Pero la campaña, para contestarte, hemos pensado inclusive, yo le he dicho a Ingrid, ¿por qué no llegamos al final? Un final honorable que muestre el permitirnos hacer política a futuro. Y mi posición, José Luis Esparza, es quedarnos hasta el final, no importa lo que acontezca. Y si significa la segunda vuelta, pues habrá la determinación de sentarse con Ingrid y pensar en qué le conviene al país. Pero la posición de centro a mí me encanta. Coronel, quedan 3 minutos de esta conversación pactada en 20 minutos y tiene toda la razón. Yo no puedo dejar ir a un coronel retirado del Ejército Nacional que hoy es aspirante a la vicepresidencia de la República sin contarnos desde la campaña de Ingrid Betancourt cómo vieron las declaraciones del general Zapateiro, comandante del Ejército, respecto a las respuestas que le da Gustavo Petro. A juicio de ustedes, ¿hubo o no intervención en política? Bueno, mire, aquí hay una circunstancia de siempre plantear las consecuencias, pero miremos las causas. Aquí la muestra es que la discusión sobre la seguridad en un país que ha tenido 9 conflictos a partir de más o menos 1850 por efectos de no tener una fuerza militar, un componente importante como lo muestra otro libro que me encanta de Guerra y Construcción de Estado. Sí, es un muy buen libro que nos cuenta una problemática pensando en los golpes de Estado que podían desarrollarse. Finalmente, nosotros creemos que muestra la causa de cómo Gustavo Petro retuitea a otra persona que es alguien que está en su campaña, es un suboficial del Ejército retirado que tiene derecho a estar en la arena política. Y al retuitearlo se nota que no hay un entendimiento de lo que son las fuerzas militares. Yo creo que las campañas tienen que entender qué son las fuerzas militares. Ahora, la respuesta final, la cereza en el pastel, la respuesta del señor comandante del Ejército, se centra en la defensa de la institucionalidad, pero finalmente, si hay errores en su largo pronunciamiento, yo creo que la Procuraduría tiene que determinarlo y dejarnos claro a los colombianos qué fue lo que aconteció. Pero pensemos en esas causas que muestran tal vez ignorancia de entender el papel de la fuerza pública. Quedan 2 minutos, ni más pero tampoco menos. Aprovechemos, Andrea, los 2 minutos. Yo esperaba pasar. Esperaba que se le cumplieran más rápido. Coronel, el papel de la vicepresidencia a veces se dice que es menor, que de pronto es estar esperando a ver que falte el presidente. ¿Usted qué propondría en este sentido para tener mayor visibilidad? Yo pienso... Mi creencia y mi entendimiento, he tenido la oportunidad de viajar por el mundo gracias al Ejército y como una pasión mía que está asociada a la lectura, me encanta eso y el tratar de expresarme en otros idiomas siempre ha sido también lo más importante para mí, para poder entender culturas. Y esto muestra en los otros países cómo el segundo
del vicepresidente es importante inclusive para los consejos a la campaña. Cuando uno nota a Ingrid en sus momentos de presión, pues la fórmula vicepresidencial es la confianza. Y como dicen nuestros campesinos y nuestros santandereanos particulares, 2 cabezas piensan mejor que una. Entonces la oportunidad de tener una persona al lado, no solamente desde lo que determina la Constitución, en su función de relevo del presidente en caso de... La campaña la figura vicepresidencial permite que los problemas específicos puedan tener una reserva. Lo voy a hablar desde el punto de vista de lo militar. En la estrategia tú siempre tienes una reserva, tienes un segundo al mando, porque tú puedes faltar. Y en un país tan complejo como Colombia, la figura vicepresidencial me parece que debe mantenerse así, para que el presidente decida, tú eres la persona de confianza y necesito ponerte en tal circunstancia, tal como ahorita el presidente Duque decidió con la canciller. Pues Coronel Esparza, José Luis Esparza, candidato a la vicepresidencia en fórmula con Ingrid Betancourt. Gracias por acompañarnos, bienvenido, nos alegró mucho conocerlo, conversar con usted y le vamos a confesar una cosa aquí entre nosotros, porque aquí hemos tenido ya varios candidatos a la vicepresidencia y entre ellos hemos descubierto a líderes políticos y pensadores más importantes que los mismos candidatos a la presidencia. Gracias, candidato. Muchísimas gracias por la invitación. Ahí le queda el mensaje. No, muchísimas gracias por la invitación. Aprovechar a que estoy en Antioquia. Me encanta su región. Ustedes son el eje de la pujanza del país. Me parece fantástico Antioquia. Tengo grandes amigos y me voy por una bandejita paisa ahora al almuerzo.